Quisiera que fueran conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 6. Y luego de leer este texto vamos a orar. Dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Una vez más, oh Dios del cielo, nosotros levantamos nuestras voces, corazones y pensamientos delante de ti para adorarte, para clamarte, para manifestar, oh Señor, que en todas las cosas dependemos de ti. Gracias, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él es el camino, la verdad, la vida. Gracias porque a través de Él te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Gracias porque Él es nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta. Gracias porque Él es nuestro Salvador. Y ahora en esta mañana, Padre, hemos venido aquí a este lugar para poder estudiar aquellas benditas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión, porque sabemos que son palabras de vida, a través de la cual muchos aquí podrían hoy encontrar la salvación de sus almas, y nosotros los creyentes podemos alimentarnos. Señor y Dios nuestro, queremos pedirte una vez más que tú obres en medio de esta congregación en esta mañana, de manera que todo pensamiento distrayente pueda salir y dejar de obstaculizarnos para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Sobre todo, Padre, queremos pedirte por ese numeroso grupo de personas que por razones de espacio tienen que sentarse cada domingo fuera del lugar de adoración. Sabemos, oh Señor, que fuera de este edificio hay muchas distracciones. Por eso pedimos por cada persona, cada niño, cada joven que está sentado fuera del edificio en esta mañana, en el patio de la iglesia, viendo quizás la predicación a través de una pantalla de televisión o simplemente escuchando la voz del predicador. Queremos pedirte, oh Dios, que un sentido de temor y reverencia venga sobre ellos, de manera que entiendan que aunque están fuera del edificio, estamos adorando a un Dios lleno de gloria, ante el cual debemos postrarnos con temor reverente. Que ninguna distracción, oh Dios, impida que aún ellos sean alcanzados en esta mañana con tu palabra. Bendícenos ahora, Padre bendito. Ayúdanos a entender tus oráculos divinos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En los dos sermones anteriores hemos visto que esta bienaventuranza, la cuarta del Sermón del Monte, que en esta bienaventuranza se nos muestra cuál ha de ser el anhelo primario de todos los creyentes. Todos los ciudadanos del reino de Cristo entraron por la puerta estrecha con la plena convicción de que su propia justicia era totalmente inadecuada y por lo tanto con la plena convicción de que necesitaban algo que no poseían en sí mismos. En otras palabras, entraron con hambre por la verdadera justicia. Pero ahora que han conocido esa justicia, experimentan un continuo anhelo de poseer más y más de ella. Los cristianos no se sienten satisfechos por el conocimiento actual que tienen de Dios y de sus caminos, sino que anhelan crecer cada vez más y más en ese conocimiento. Ellos anhelan por encima de todas las cosas verse libres del pecado en todas sus manifestaciones y en todas sus formas. Anhelan una mayor conformidad con la vida piadosa que se describe en las Sagradas Escrituras. He ahí el anhelo primario de un creyente de acuerdo a nuestro texto. Alguien se preguntará en esta mañana, ¿pero acaso es ilícito para los cristianos desear otras cosas? ¿Se supone que lo único que un cristiano puede desear es crecer en santidad? La respuesta es no. Es lícito, por ejemplo, que una joven soltera no solo desee casarse, sino que lo procure. Es lícito que un comerciante desee que su negocio prospere. Es lícito para un padre desear hijos saludables y desear verlos crecer. Y así podríamos mencionar infinidad de deseos que son lícitos para los cristianos y los no cristianos.
Los budistas enseñan que la felicidad solo puede obtenerse a través de la supresión de los deseos. El que no desea nada, dicen los budistas, tiene que ser feliz, porque no será defraudado por ninguna cosa. Pero el llegar a un estado en el que no se desee absolutamente nada es como ser un muerto en vida. La Biblia no nos enseña que debemos tratar de alcanzar un estado como ese. La Biblia no enseña tal cosa. Pero lo que sí enseña Dios en su palabra es que el anhelo primario de un creyente es el de ser santo, el de conformarse cada vez más y más a la imagen de Cristo. Todos los otros deseos deben ser filtrados a la luz de este deseo primario. Supongamos que una joven desea casarse, como mencionamos hace un momento. Ya hemos dicho que ese deseo es lícito, pero debe ser canalizado a través del anhelo primario de esta joven por la justicia. De modo que al poner sus ojos en un muchacho, este no solo será cristiano, sino un cristiano tal que pueda ser de estímulo para ella y un instrumento para satisfacer su anhelo por la justicia. Todos sus deseos y aspiraciones deben ser canalizados a través de ese deseo primario. Miremos, por ejemplo, a Moisés en las Escrituras. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a perder todos los privilegios que esa posición le permitía disfrutar. ¿Por qué? ¿Será que acaso Moisés tuvo algún inconveniente en el palacio? ¿Será que acaso Moisés tenía aspiraciones en otra nación? No, la Biblia dice porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El anhelo de Moisés por alcanzar aquel galardón era más intenso que cualquier otro deseo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que debemos cuidar celosamente nuestro corazón de desear cualquier cosa más de lo que deseamos la justicia. ¿Por qué? Porque nuestros deseos y aspiraciones determinarán nuestras decisiones. ¿Por qué debemos cuidar el corazón de que éste no desee nada más de lo que desea la justicia? Porque nuestros deseos y aspiraciones determinarán nuestras decisiones. Moisés, a la hora de decidir, tenía en un lado los tesoros y las comodidades de los egipcios, y del otro lado los vituperios de Cristo y el galardón de Dios. Pero el anhelo por la justicia era mayor que su amor por las riquezas y por las comodidades. Y por eso Moisés tomó la decisión correcta. Debemos cuidarnos entonces de que nuestros deseos y aspiraciones se encuentren bien dirigidos, de que nuestra hambre y sed por la justicia sea cada vez más profunda. Hermanos, la razón por la que nos hemos detenido en este aspecto de las bienaventuranzas es porque se trata de algo crucial, de algo vital para nuestra vida cristiana. Todo el mundo tiene aspiraciones. Y como hemos dicho ya, sus aspiraciones determinan sus decisiones. ¿Por qué los cristianos hacemos algunas cosas en vez de otras? ¿Por qué tenemos cierto estilo peculiar de vida diferente al mundo? Porque nuestros deseos y aspiraciones nos llevan a eso. Si nuestras aspiraciones son incorrectas, todo quedará afectado. Y en la mañana de hoy queremos considerar una vez más el contenido de este pasaje, Mateo 4, 5, 6, pero bajo una perspectiva distinta a la de los dos sermones anteriores. Ya consideramos qué significa tener hambre y sed de justicia. También consideramos cuáles son las características que evidencian a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y espero que lo que ha sido dicho hasta ahora nos haya permitido comprender la enorme importancia de tener aspiraciones correctas. Cristo dice que solo los que tienen hambre y sed de justicia serán bienaventurados, porque solo ellos serán saciados. La pregunta que deseamos responder en esta mañana es la siguiente: ¿cómo podemos obtener, mantener y aún acrecentar nuestro apetito por la justicia? Ya hemos visto lo que es esta hambre y sed por la justicia.
¿Cuáles son las características que la evidencian? La pregunta que queremos hacer en esta mañana es, ¿cómo podemos obtener, mantener y aún acrecentar nuestro apetito por la justicia? Y vamos a verlo a través de 5 consejos prácticos. En primer lugar, considera lo que significa la justicia de Dios. Si quieres obtener, mantener y acrecentar tu apetito por la justicia, en primer lugar, considera lo que significa la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, el versículo 3. Hablando del pueblo de Israel en su endurecimiento de corazón contra Dios, el apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo está haciendo un contraste aquí entre la justicia que viene de Dios y la justicia que el hombre intenta establecer por sus propios medios. Estos judíos pensaban que podían encontrar aceptación delante de Dios basados en su propia justicia. Para ellos era suficiente que se esforzaran por cumplir una serie de preceptos morales y religiosos, siempre que trataran de no hacer mal al prójimo y de vivir bajo ciertas normas de decencia, podían sentirse tranquilos porque sus papeles estaban en regla en la corte celestial. Pero Pablo nos dice aquí que eso no es suficiente, y más aún que ese pensamiento es fruto de la ignorancia, Ellos ignoran la justicia de Dios y en su ignorancia tratan de establecer la suya propia. Alguien dirá, bueno, pastor, pero al menos lo hacen con buena intención. Y seguramente Dios verá con buenos ojos el intento que ellos están haciendo. Dios tiene que pasar por alto los errores de estas personas. Eso no es lo que dice nuestro texto. Pablo nos dice aquí que al tratar de establecer su propia justicia, estas personas estaban rechazando la justicia de Dios. Dios no ha prometido disculpar a nadie que sigue un camino de error amparado en buenas intenciones. Como decía aquel santo del pasado, Agustín de Hipona, es mejor seguir en el camino, aunque sea cojeando, que salir corriendo fuera de él. Esta ignorancia no proviene de un corazón bien intencionado, sino más bien de un corazón orgulloso. El hombre en su orgullo prefiere sentirse merecedor de las cosas antes que aceptar humillado que no tiene nada bueno que ofrecer. Su mayor gozo consiste en presentar el fruto de su propio esfuerzo. Qué grande ponen en algunos camiones esos letreros, mi propio esfuerzo. Todo lo que yo he logrado, lo he logrado por mí mismo. Nadie me ha ayudado. Por eso dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Así que si alguno aquí se siente satisfecho, aunque sea un poco satisfecho, con alguna cosa que haya en él, o que haya sido hecha por él, y piensa que por esto Dios tiene cierta deuda que pagarle, yo lo invito en esta mañana a considerar por un momento lo que significa esta frase, la justicia de Dios. Pablo nos dice en este texto, Romanos 10:3, que ese sentido de autosatisfacción proviene de ignorar la justicia de Dios. Puede ser que en otras cosas posean una amplia cultura y que sean inteligentes y que hayan ido a la universidad y que sean profesionales y que pueden hablar de la arquitectura griega y que pueden hablar de la filosofía de Platón, pero en esto son ignorantes. Ellos ignoran en su orgullo que la única justicia que Dios acepta como buena y válida es su propia justicia. Dios es perfecto.
y de ninguna manera puede rebajar sus normas de santidad con el propósito de salvar al pecador. La ley divina no concede ningún tipo de exención. La ley divina no acepta ningún tipo de excusa. De hecho, ni siquiera reconoce una obediencia a medias. Ni siquiera eso. La obediencia que la ley requiere no admite faltas de ningún tipo. De ningún tipo. Dios dice al hombre en su ley, en Gálatas 3:10, maldito. Escuchen esto, amigo que estás aquí sentado en esta mañana, que te sientes satisfecho con tu justicia. Maldito todo aquel, dice Dios, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. La ley es un todo compacto. Obedecerla no es otra cosa que cumplir con el todo sin dejar fuera ninguna de sus partes. Cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago 2:10, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo te pregunto, amigo que estás sentado aquí en esta mañana, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has exagerado la verdad para tu propia conveniencia? ¿Alguna vez has dicho algo que no era exactamente de esa manera? Yo creo que si eres honesto vas a decir, pastor, debo reconocer que sí. Bien, amigo, dice la palabra de Dios que tú has violado la ley, ese todo, y por lo tanto te has hecho culpable de todos los mandamientos contenidos en la ley. Alguien dirá, pero pastor, si esto es así, entonces nadie puede salvarse. Exactamente, ese es el problema, que nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos ser salvados por otro. Necesitamos ser salvados por otro. Ese otro tiene que haber cumplido a la perfección la ley de Dios, sin haber violado un solo punto de ella en ningún momento de su vida. Pero más aún, ese otro tiene que pagar la deuda enorme que los pecadores han contraído con Dios por causa de todas sus transgresiones. Y hay una sola persona que reúne esas características, nuestro Señor Jesucristo. Su obediencia a la ley de Dios fue perfecta y sin haberla transgredido nunca, fue a la cruz pagando con su muerte la deuda completa de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Por eso sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron, consumado es, consumado es. La redención había sido efectuada, la deuda había sido saldada. Perdonen, hermanos y amigos, que yo interrumpo un momento el sermón. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron, consumado es. La redención ha sido efectuada, la deuda fue pagada. He ahí la única justicia que Dios acepta, la justicia de Cristo. Fuera de esa justicia está la corrupción del ser humano, que todo cuanto éste hace, que a sus ojos parece justo, Dios lo ve como un trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Es a esto que se refirió el apóstol Pedro en Hechos 4:12 cuando dijo que en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros entonces fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esta era la verdad que los judíos ignoraban. Y en su ignorancia orgullosa pretendieron alcanzar por sí mismos esa única justicia que solo Dios puede proveer. Una justicia de la que tenemos que apropiarnos por medio de la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la misma palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Y vamos a hacer ahora un paralelo entre este pasaje y Romanos capítulo 10, versículo 3. ¿Cuál era el problema de aquellos judíos? Ellos ignoraban la justicia de Dios. Y como eran unos ignorantes en cuanto a esa justicia, pretendieron establecer la suya propia. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice tres cosas acerca de esta justicia de Dios. En primer lugar, se nos dice que esa justicia se revela. Se revela. Ningún ser humano por sí mismo, por su intelecto, va a llegar a entender esa justicia. Dios tiene que revelarla en el corazón del pecador. Y ese es el problema del hombre natural. Que el hombre natural quiere llegar a entender la salvación dentro de su propio corazón. Yo tengo mi forma, yo tengo mi método, yo tengo mi manera. Pero dice Dios, no, esa justicia se revela. Dios tiene que tomar el corazón del pecador. Dios tiene que abrirle su entendimiento para que pueda comprender esa justicia de Dios. Lo segundo que dice el texto es que esa justicia se revela en el Evangelio. En el Evangelio. Solamente a través de la predicación de la palabra de Dios y exponiéndose a esa predicación, un pecador puede entender la condición tan terrible en que se encuentra. Y lo tercero es que nos apropiamos de esa justicia por medio de la fe. Nos apropiamos de esa justicia por medio de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Deseas, amigo mío, tener hambre y sed de justicia? Medita en el significado de estas palabras, la justicia de Dios. En la medida en que ocupes tus pensamientos en esa justicia, verás la tuya cada vez más y más deficiente. Y debes continuar pensando en esa justicia hasta que puedas decir como el apóstol Pablo en Filipenses 3, cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas esas cosas buenas que yo hice cuando era inconverso, mi obediencia a los padres, el hecho de que yo fui un hombre honesto, el hecho de que yo nunca dije una cosa por otra o traté de no hacerlo, dice Pablo, ahora entiendo que eso era pérdida y la tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo sabemos que un hombre conoce a Cristo? Cuando le preguntamos, ¿qué piensas acerca de tus virtudes? ¿Qué piensas acerca de tus obras buenas? Si esta persona puede decir como el apóstol Pablo, yo pienso que son un desecho en putrefacción, entonces ya tú sabes que en esa persona la gracia de Dios ha obrado salvación. La gracia de Dios ha obrado para salvación. Pablo dice, ciertamente aún, muchos años después, estimo mi propia justicia como basura. Esa conciencia de la inutilidad de nuestra propia justicia es lo que guarda el corazón del cristiano en humildad. Desde la primera gota de misericordia que hemos recibido de la mano de Dios, ha sido por gracia. No tengo, por tanto, derecho a ser exigente con sus bendiciones. No olviden que el cristiano es orgulloso en el momento en que olvida quién es él sin la gracia. Desde que el creyente olvida eso, inmediatamente comienza su orgullo a inflarse. Por lo tanto, esto que digo aquí no solamente es para los inconversos, es también para los cristianos. Debemos meditar en esto día tras día. Meditar en el hecho de lo que somos sin la gracia de Dios. De lo contrario, comenzaremos poco a poco a sentirnos merecedores de mejor suerte. Y entonces la semilla del descontento germinará en el corazón. ¿Cuál es nuestro segundo consejo en esta mañana? Considera la inutilidad de desear cualquier cosa aparte de la justicia. ¿Deseas tener hambre y sed? Considera la inutilidad de desear cualquier cosa aparte de la justicia. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que la falta de apetito por la justicia proviene muchas veces de que nuestro apetito ha sido dirigido hacia un lugar incorrecto.
No podemos amar a dos señores, dice Cristo. Cuando se ama a uno, se aborrece al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Nuestros deseos y aspiraciones tienen que ir detrás de uno o de otro, pero no detrás de ambos al mismo tiempo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo 6, 9 en adelante. Timoteo, huye de la codicia. Timoteo, huye del amor al dinero y persigue la justicia. Pero no puedes, Timoteo, perseguir ambas cosas al mismo tiempo. Ahora bien, consciente de que el pecado es engañoso y que una de las tácticas que usa para atraernos y seducirnos es prometer muchas cosas, yo quisiera, por amor a ustedes, hermanos en Cristo, y amigos que nos visitan, pero estoy pensando primordialmente en vosotros, hermanos. Yo quisiera, para que el diablo no los seduzca, para que no los engañe, yo quisiera que consideremos por un momento lo inútil que es ir detrás de cualquier cosa aparte de la justicia. Y no tengo ningún propósito escondido o secreto al considerar esto. Lo hago para poder disuadir a algunos que están siendo seducidos a perseguir vanidades ilusorias. Y quiero yo atraerlos ahora para que dediquen todo su esfuerzo a perseguir la justicia. Escuchen lo que nos dijo hace unos cientos años atrás un hombre muy rico llamado Salomón. En Proverbios 23, versículo 4 al 5, este hombre dijo: no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Qué dice Salomón? No dirigas tus aspiraciones y deseos hacia las riquezas, porque son vanidades ilusorias. Volarán como si tuvieran alas. Cristo nos dice en esta bienaventuranza que estamos estudiando que solo los que tienen hambre y sed de justicia serán realmente felices. Y todos los demás serán defraudados. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Y repito, hermanos amados en el Señor, quiera el Espíritu Santo usar estas palabras para disuadir a algunos. Dice Santiago aquí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, y no creo que se refiera a un asesinato literal, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago plantea el mismo problema. Los codiciosos desean, pero no tienen. Lo único que alcanzan a través de sus codicias son pleitos, celos y envidias. Como alguien ha dicho comentando acerca de este texto, las codicias carnales, sin importar los fuertes que puedan ser, en muchísimos casos no obtienen lo que persiguen. El hombre anhela ser feliz, pero no lo es. Suspira por ser grande, pero se hace cada vez más pequeño. Aspira a lograr esto y aquello que piensa que lo dejará contento, pero sigue insatisfecho. Es como el mar tormentoso que no tiene reposo. De una u otra forma su vida es una desilusión. ¿Qué nos dice Santiago? Codiciáis, pero no tenéis. Ardéis de envidia, pero no podéis alcanzar. ¿Y saben por qué no podéis alcanzar? Por varias razones. Primero, porque el mismo Dios, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, se encargará de frustrar tus deseos. ¿Por qué los codiciosos no alcanzan? Porque muchas veces Dios ve a sus propios hijos que están siendo consumidos por la codicia y Dios se encarga de que no alcancen lo que desean, de que no lo obtengan. Y cuando eso ocurre, hermanos, debemos verlo como una misericordia divina. Cuando Abigail frustró los deseos homicidas de David contra Nabal, David no se molestó con esta mujer piadosa por haberlo estorbado, más bien lo consideró como una muestra de la misericordia de Dios.
Y en 1 de Samuel 25, 32 y 33 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, dice David a esta mujer, que te envió para que hoy me encontrases. Dice Abigail, Dios te envió, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado. He ahí la reacción de un hombre santo cuando sus deseos pecaminosos son estorbados. Y esto puede darse en muchos sentidos. Puede ser el caso de un creyente que en un momento dado se encuentra asediado por sus propias concupiscencias. Y en ese estado de tentación y de codicia se dispone a encender la pantalla de televisión. Probablemente ese creyente no está en el mejor momento para rechazar cualquier cosa pecaminosa que se presente en la pantalla. Pero entonces cuando va a prender un apagón, se va la energía eléctrica y el deseo de nuestro hermano es frustrado. Hermano, dale gracias a Dios por ese apagón, porque en su providencia te ha librado de caer en las garras de tu propia corrupción. Dios mismo se encargará en muchas ocasiones de frustrar nuestros deseos. Dice Dios a través del profeta Oseas, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y lo cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Y entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, a Jehová, porque me iba entonces mejor que ahora. Hermanos, debe tenerse por bienaventurado el hombre a quien Dios desilusiona y frustra de ese modo. Porque uno de los juicios que Dios derrama sobre los hombres en algunas ocasiones es precisamente el de no estorbarles, el de dejarles alcanzar el mal que desean. Hay personas a quienes Dios le quita ese seto de espinos y el castigo consiste en que alcancen lo que codician. En Proverbios 14:14, Salomón dice que el necio de corazón será hastiado de sus propios caminos. El castigo de estos hombres consiste en permitirles obtener lo que codician. ¿Quieren riqueza? Dios le va a dar riqueza, créamelo. ¿Quieren pecar? Dios quitará su cuidado y va a encontrar el pecado. El necio de corazón será hastiado de sus propios caminos. Pero aún en el supuesto de que podamos obtener lo que codiciamos, nos daremos cuenta de que eso que tanto anhelábamos prometía más de lo que podía cumplir en realidad. Lo único que perdura para siempre es aquello que puede seguir con nosotros más allá de la muerte. Y ten por seguro, hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, que así como llegamos a este mundo sin nada, sin duda, dice Pablo, nada podremos sacar de él. Nada, absolutamente nada. Nos iremos desnudos exactamente como llegamos. Nuestras almas inmortales no pueden encontrar satisfacción en ninguna de esas cosas que perecen y que se deterioran con el uso. Pero hay algo más. Los hombres que se olvidan de Dios no pueden disfrutar aquello por lo que suspiran. Los hombres que se olvidan de Dios no pueden disfrutar aquello por lo que suspiran. Dice Eclesiastés, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué dice Santiago? Codiciáis y no tenéis. ¿De qué le vale a un hombre tener tantas cosas si no puede disfrutarlas? El hombre sin Dios lo ha perdido todo. ¿Lo ha perdido todo? No tiene a Dios, ni puede disfrutar todo aquello que lo alejó de Dios. Ninguna de las dos cosas. Y Spurgeon tiene un pasaje aquí en uno de sus sermones que es digno de ser citado. Dice él,
Este hombre es rico, pero Dios aleja de él el poder disfrutar su riqueza. Por sus codicias y batallas, el hombre licencioso obtiene el objeto de sus anhelos y después de un momento de deleite siente adversión por lo que tan apasionadamente había codiciado. Anhela el placer tentador, lo agarra y lo hace trizas debido a las ansias con que lo toma. Mirad al muchacho que caza una mariposa, que revolotea de flor en flor mientras él la persigue ardorosamente. Finalmente la mariposa queda a su alcance y con su gorro la hace caer de un golpe. Cuando recoge sus pobres restos, descubre que ese hermoso insecto de alas pintadas yace destrozado por el acto mismo que lo cazó. Lo mismo se puede decir de multitudes de los hijos de los hombres. Codician, pero no tienen. Codiciáis, pero no tenéis. La codicia, hermanos, es un castigo en sí misma. Es un castigo en sí misma. Y voy a repetir algo que dijimos aquí en nuestro sermón anterior. No existe en el mundo entero una sola persona que sea codiciosa y feliz al mismo tiempo. Ese espécimen de ser humano no existe. La codicia es su propio castigo. Alguien dirá, bueno, pastor, yo realmente no soy codicioso, gracias a Dios. Lo único que yo deseo es tener lo suficiente para vivir. Y cuando yo me afano y me preocupo es porque no tengo lo suficiente para vivir. Hermano, no te engañes a ti mismo. El Señor Jesucristo dice que ni por esas cosas debemos afanarnos. No te afanes, dice Cristo, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Yo debo ser suficiente para ti. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, absolutamente nada, nada desearé, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Hermano, cuidado, la codicia es muy sutil. Yo tengo unos 15 años siendo cristiano y nunca he oído a un solo creyente decir yo soy un avaro. Nunca. Puede ser que haya tenido la suerte de no haber conocido nunca a uno, pero lo dudo. Lo dudo, es que es un pecado tan sutil. La palabra avaricia significa simplemente querer tener más. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? Estad contentos con lo que tenéis ahora. ¿Quién es un codicioso? El que no está contento con lo que tiene ahora. No importa que lo que desee sean 5 centavos más. No, pero pastor, es que yo no quiero 1.000.000 de pesos en el banco. Yo con una cuentica de 50,000 para casos de emergencia. Usted es un codicioso. Usted es un codicioso. La Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. Pastor, ¿y qué es lo que tenemos ahora? La promesa de Dios, yo no te dejaré ni te desampararé. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. No debemos sorprendernos entonces al leer en Mateo 5:6 que los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, son bienaventurados. Los únicos felices y dichosos de este mundo son los que van detrás de una vida justa, son los únicos. ¿Deseas aumentar tu apetito por la justicia? Considera lo inútil que es dirigir tus deseos y aspiraciones hacia cualquier otra cosa. Vete al lecho de un moribundo y pregúntale si sus posesiones pueden proveerle algún tipo de consuelo en ese momento. Cuando nos encontremos en el umbral de la eternidad, descubriremos que todas esas cosas eran vanidades ilusorias. Y qué triste será pensar que desperdiciamos nuestra vida por esas tonterías. Qué triste será pensar en eso. No olvides que los que tienen hambre y sed de justicia no solo evitan todo aquello que se opone abiertamente a la justicia, sino también a todo aquello que pueda contribuir a embotarnos el apetito por la justicia. En el tiempo que nos resta quisiera compartir con ustedes, pero créanme que mucho más brevemente, 3 consejos adicionales que nos ayudarán a aumentar nuestro apetito por la justicia. Ya hemos dicho, en primer lugar, considera lo que significa la justicia de Dios.
En segundo lugar, considera lo inútil que es desear cualquier otra cosa. Tercero, considera la promesa que se ha dado a los que desean la justicia. Considera la promesa que Dios ha dado a los que desean la justicia. Cristo dice en nuestro texto, sin un solo asomo de duda en sus palabras, que los que tienen hambre y sed por una vida justa serán saciados. Así como debemos tener por cierto que los demás, todos los demás, vivirán vidas desgraciadas e insatisfechas, así podemos estar seguros que los que van tras la justicia serán bienaventurados. No solo verán cumplidos su anhelo de alcanzar una vida santa, sino que también podrán disfrutar de todas las otras bendiciones que Dios quiera concederles por gracia. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Hay un contraste aquí en este pasaje. En el versículo 10, Salomón advierte, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Pero luego en el versículo 18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué decía Salomón acerca de aquellos hombres que aman el dinero? Dice, Dios no le va a dar facultad para disfrutarlos. Pero aquí hay otro grupo. Aquí están aquellos que temen a Dios y entonces a esos Dios les da la bendición de que disfruten lo que tienen. ¿Cómo sabemos que una persona no es codiciosa? Este texto en cierto modo nos provee una buena respuesta si está yendo detrás de la justicia. Aquí solo hay dos alternativas. O tú estás codiciando bienes terrenales, y eso puede ser no solamente una cuenta de banco, puede ser muchas cosas. O estás yendo detrás de los bienes terrenales, o estás yendo detrás de la justicia. Hay personas que aman el dinero, y dice Dios, yo no les voy a dar la facultad de disfrutarlo. Puede ser que les dé dinero, pero no que lo disfruten. Y esas personas serán desgraciadas, serán desdichadas. Pero hay otros que me aman a mí, y a esos los bendeciré inclusive con posesiones materiales, y les daré la facultad de disfrutarlas. Así que dice Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo ellos. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, recibirán todo lo demás como una añadidura para sostener su vida aquí en la tierra. Pero los que van tras la añadidura, perderán el reino y la capacidad de disfrutar lo que tienen. Cuarto consejo. ¿Deseas aumentar tu apetito? Lee biografías de cristianos que se distinguieron por su apetito por la justicia. Lee biografía de cristianos que se distinguieron por su apetito por la justicia. En la misma Biblia aprendemos que las biografías son importantes para el crecimiento espiritual. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4 que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y muchas de esas cosas han sido traspasadas a través de biografías. Hermanos, ¿cuántas biografías hay en las Escrituras? Muchas verdades que Dios nos ha traspasado en su palabra ha sido a través de la vida de hombres y mujeres, sujetos a pasiones igualitas que las nuestras, pero que se distinguieron por su celo y por su ardor a Dios. Y es edificante leer acerca de esos hombres, vivir como ellos vivieron, desear lo que ellos desearon. Su ejemplo es digno de ser imitado. Alguien preguntará, pastor, ¿y hay alguna base bíblica para que yo acuda a biografías? Inclusive no solo las que están en la Biblia, sino biografías que no están en las Escrituras. ¿Eso es bíblico? Sí, es bíblico.
En Hebreos capítulo 13, versículo 7 se nos da este mandato. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y por la forma en que el autor está hablando, es obvio que estos hombres habían muerto ya. Pero se ordena a esta congregación considerar cómo ellos vivieron e imitarlos en su fe. Aclaro por si acaso, nada se nos dice aquí de venerarlos o de rendirles algún tipo de culto. Pero se espera que los cristianos conozcan la vida de esos hombres, porque serán un estímulo para nosotros. Y el apóstol Pedro da un consejo similar a las hermanas en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5. Luego de establecer el deber que tenían estas mujeres de someterse a sus maridos, Pedro pone delante de ellas un modelo a imitar. Y dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Qué dice Pedro? Cristianas, he ahí vuestros modelos. Conozcan la vida de estas mujeres e imítenlas, Muchas veces estaremos pasando por cierta tribulación, cierta aflicción, y pensaremos que nuestra aflicción es demasiado grande para poder soportarla. E incluso Satanás susurrará a nuestro oído la malévola idea, el maligno pensamiento de que por el hecho de que estamos en tribulación merecemos cierto respiro y que podemos cometer un pecadito por aquí, un pecadito por allá. Sí, pastor, es verdad, le abrí la boca, pero porque me desesperó, hay que vivir con esa mujer para no saber lo que es eso. Es decir, que esta mujer es una excusa para tu pecar, es lo que estás diciendo. Hermano, cuando te sientas así, cuando pienses que tus aflicciones son muchas, ve inmediatamente y lee el libro de los mártires de Fox. Léete el libro de los mártires de Fox. Y entonces verás que tu aflicción es pequeña y tu ánimo se fortalecerá. Tu ánimo se fortalecerá. Lee biografías de cristianos que se distinguieron por su apetito por la justicia. Pero debo hacer una advertencia aquí. No siempre que se leen biografías se hace un buen uso de ellas. ¿Y por qué? Bueno, porque por un lado, algunos anhelan obtener lo que estos santos obtuvieron, pero no anhelan vivir como ellos vivieron. Anhelan obtener las bendiciones de los santos, pero no vivir como ellos vivieron. En ese sentido son como Balaam, el falso profeta, que dijo en una ocasión en Números, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la de ellos. Ese era un buen deseo, era una buena aspiración. Yo quiero morir como mueren los rectos. Balaam quería morir como los justos, pero como dijo un puritano, no quiso vivir como ellos vivieron. Quería morir como ellos murieron, pero para morir como ellos vivieron hay que vivir como ellos vivieron. Hay otros que desean tener, por decirlo de algún modo, el éxito que estos hombres tuvieron en sus vidas y ministerios, a pesar de que no están dispuestos a pagar el precio que ellos pagaron. Leemos, por ejemplo, acerca de la fama de Whitefield, que cuando tenía apenas 23 años de edad, podía predicar a multitudes de personas la palabra de Dios. Y ya era famoso en toda Inglaterra y en todo Estados Unidos. Y nos preguntamos si alguna vez Dios nos concederá el privilegio de tener el poder en la predicación que estos hombres tuvieron. Pero la Biblia no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de poder. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No de poder. Hermanos, el punto no está en ser usados como ellos lo fueron, porque Dios tiene un plan distinto para cada uno de nosotros. Nuestro anhelo ha de ser alcanzar la fidelidad que esos hombres alcanzaron. Ese es el anhelo. Hermanos, conozcan la vida de estos hombres y mujeres, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Decía Martin Lloyd-Jones
que cuando él sentía que había predicado un sermón poderoso de la palabra de Dios, que Dios lo había usado en una forma inusual en el púlpito, y sentía que su orgullo comenzaba a levantarse, inmediatamente iba a su casa a leer alguna porción del diario de George Whitefield. Dice él, en menos de 5 minutos yo veía como mi orgullo se desinflaba. Lee biografías de buenos cristianos y por último, ora fervientemente a Dios que aumente tu apetito por la justicia. Ora fervientemente a Dios que aumente tu apetito por la justicia. ¿Qué nos dice Santiago en el texto que leímos hace un rato? No tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís. Puedes estar seguro de que esta petición será bien recibida delante del trono de Dios y que no tardará en ser respondida. Ahora bien, nota que hemos dejado este consejo para último, y eso no ha sido antojadizamente, sino por 2 razones. En primer lugar, queremos establecer con este orden que no debemos orar mientras nos encontramos al mismo tiempo dedicados a perseguir aquellas cosas que son contrarias a la justicia o que pueden embotar nuestro apetito por ellas. Hemos dicho eso de último. Eso es lo último que debemos hacer, orar. Pero debemos estar seguros de que realmente estamos persiguiendo la justicia. Un creyente que se pasa horas frente a una pantalla de televisión, que tiene meses que no coge un libro, que es irregular en sus devocionales personales, no viene al culto de oración, y no por una razón providencial, sino sencillamente porque no quiere, esa oración no será respondida, porque esa oración no proviene de un corazón sincero. No proviene de un corazón sincero. Un corazón sincero no se limitará a orar, sino también a perseguir todo aquello que Dios suele usar para aumentar nuestro apetito por las cosas espirituales, al mismo tiempo que está cuidándose de todo aquello que puede embotar su apetito. Acuérdate del ciego Bartimeo. Él no podía curarse a sí mismo, pero se puso en el medio del lugar por donde pasaría aquel que sí podía curarlo. Y en segundo lugar, lo dejamos de último para dejar por sentado el hecho de que todo cuanto ha sido mencionado será inútil si no oramos. Todos los consejos que hemos dado serán inútiles si no oramos. Solo Dios puede prosperar nuestro esfuerzo y por lo tanto la oración será el elemento, no un elemento, será el elemento del que dependerá el éxito o el fracaso de nuestra empresa. Amigo que estás aquí en esta mañana, tal vez has entendido, y es probable que hayas estado aquí sentado por varios domingos y has entendido tu condición delante de Dios. Sabes que eres pecador. No te quedes ahí sentado sin hacer nada. Toma una oración que aparece en las mismas escrituras, donde Jeremías dice, en una forma hablando como si él fuera el pueblo de Dios, conviérteme, oh Señor, y seré convertido. Amigo, ve delante del trono de Dios y clama a Él que cambie tu corazón. Solo Él puede hacerlo, pero pídeselo. Pídeselo. Dile, Señor, yo reconozco que mi corazón es un corazón de piedra. Señor, yo reconozco que no te amo. Señor, yo reconozco que no estoy revestido de la justicia de Cristo. Señor, abre mi entendimiento, conviérteme y seré convertido. No te pases la vida entera esperando un toque especial. Dice la Escritura, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. No estés esperando un toque especial. He aquí el día aceptable. Hoy es el día aceptable de salvación. Dios te está dando una oportunidad. No la desprecies porque hoy puede ser la última predicación que escuches en el resto de tu vida. Por eso dice Cristo a los suyos, fuércenlos entrar. Oh sí, yo soy calvinista y lo digo con orgullo. Yo creo en las doctrinas de la gracia. Yo creo que Dios predestina. Yo creo que es Dios quien salva. Pero creo también que Dios salvará a los perdidos por la locura de la predicación. Por eso predico con convicción. Porque creo que es el instrumento que Dios habrá de usar. Y creo también lo que dice la Escritura, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar.
el mismo que escribió en Romanos capítulo 9, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, es el mismo que vemos en Hechos capítulo 18, persuadiendo a judíos y a griegos a entrar al reino de Dios. Amigo, no te quedes ahí sentado. Pídele a Dios que cambie tu corazón, porque mañana puede ser muy tarde. Conviérteme y seré convertido. Pero también, hermanos que están aquí en esta mañana, hermano, órale a Dios. Hermano, órale a Dios que aumente tu apetito por la justicia. Hermano, órale a Dios como el salmista: Señor, quita mis ojos de vanidades ilusorias y hazme desear tu ley. Órale a Dios, porque solo Él puede abrir tu apetito espiritual. ¿Deseas obtener, mantener y desarrollar tu apetito por la justicia? En primer lugar, considera lo que significa la justicia de Dios. En segundo lugar, considera la inutilidad, la futilidad de desear cualquier cosa aparte de la justicia. Considera la promesa que se ha dado a los que desean la justicia. Lee biografías de cristianos que se distinguieron por su apetito por la justicia. Y ora fervientemente a Dios que aumente tu apetito espiritual. No olvidemos, hermanos y amigos, que nuestros deseos y aspiraciones determinarán nuestro estilo de vida, afectarán cada decisión que tomemos y sobre todo determinarán nuestra felicidad futura. Solo los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados aquí y seguirán siéndolo por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, Jehová de los ejércitos. Tú eres un Dios que te complaces en salvar a los pecadores. Tú no te complaces, oh Dios, en la muerte del impío. Tú mismo has dicho en tu palabra: yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. Oh Señor y Dios nuestro, nosotros hemos estado aquí en esta mañana como embajadores, aquellos que claman como si fuera en nombre tuyo, reconciliados con Dios. Pero ¿qué son nuestras palabras, oh Dios, sin el poder de tu Espíritu Santo? Te pedimos, oh Padre bendito, que tú uses la predicación en esta mañana para forzar a algunos a entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Oh Dios, rescata a muchos que van camino hacia el infierno eterno. Oh Padre bendito, ten misericordia. Ten misericordia. Pero no solamente te pedimos por aquellos que están aquí sin Cristo, te pedimos por la iglesia. Oh Padre, sabemos cuántas vanidades ilusorias nos circundan, cuántos cristianos están aquí en este momento dormidos, porque han sido seducidos por los bienes y cosas de este mundo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros también. Aparta nuestros ojos que no vean la vanidad y guíalos hacia el camino de la santidad y de la justicia. Ayúdanos, oh Dios, abre nuestro apetito por conocerte a ti cada vez más. Todas estas cosas las ponemos delante de tu presencia, en el precioso nombre de aquel quien es nuestra justicia, nuestro Señor Jesucristo. Amén.